Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, pues buenas tardes. Hoy es un gusto para mí compartir con ustedes uno de los objetivos de trabajo que están vinculados a un estudio de mucho mayor alcance que tiene que ver con un diagnóstico que nos permita identificar, pues, identificar con cierta amplitud cuáles son las dificultades, las resistencias, los cuellos de botella y desde luego también las oportunidades que plantean diversos de los actores involucrados en el mundo del transporte de carga. Y en ese gran marco de trabajo, uno de los objetivos pues, fue justamente conocer qué es lo que sucede en otras coordenadas geográficas relacionadas justamente con cómo es el reparto modal entre el ferrocarril y el autotransporte, cuál es el desarrollo del transporte intermodal en algunas otras regiones y países del mundo y cuáles han sido las políticas exitosas que han aplicado para impulsar el transporte intermodal y lograr transferir carga, sobre todo de la carretera al ferrocarril, que ese es justamente el propósito de la exposición de hoy. Sin embargo, antes de llegar a ese punto de la exposición, quiero compartir con ustedes algunos de los apuntes que nos permiten entender justamente por qué el interés del diagnóstico que señalaba yo hace unos momentos. Y el primer punto al respecto, pues tiene que ver con la situación de cómo es el reparto modal entre el transporte por carretera y el ferrocarril en México. Y hemos visto que desde finales del siglo pasado, es decir, ya la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, el transporte de carga, concretamente el transporte terrestre, pues ha estado a cargo básicamente o mayoritariamente del transporte por carretera. Si pensamos que en el siglo pasado, a partir de 1925 más o menos, pues prácticamente el transporte de mercancías corría a cargo del ferrocarril, pues vimos cómo a través del siglo XX el transporte ferroviario fue trasladando carga hacia la carretera. Y así llegamos, por ejemplo, a mediados de los años 80 más o menos, y entonces ya la relación ferrocarril-autotransporte era 40% a cargo del ferrocarril y el resto se movía por carretera. Y estoy hablando de mediados de los años 80. Para 1997, la situación ya era mucho más diferente, ¿no? Solamente 15, casi 16% del total de la carga, del volumen de carga, era trasladado por el ferrocarril y en ese momento, 1997, cambia totalmente la administración del transporte ferroviario y se decide concesionarlo. Entonces, partimos de 1997 con un porcentaje del volumen de carga manejado por el ferrocarril de alrededor del 16% y llegamos, como ustedes pueden ver en la gráfica, a 2022, en donde ese volumen alcanza el 19%. Si lo vemos desde la perspectiva de las toneladas kilómetro, bueno, la relación es de 25-75, 25% que varía entre 25 y 26% de las toneladas kilómetro están a cargo del ferrocarril y el resto del transporte por carretera. Y sobre todo aquí hay que hacer una puntualización con respecto que más o menos al hecho de que más o menos desde 2003 a la fecha, esta relación porcentual ha permanecido, sí, no ha cambiado, ¿no? Entonces, este es un primer punto que da origen a investigar
cuáles son las razones por las que tenemos un reparto modal en el país tan desequilibrado. En la serie de trabajos, estudios, análisis que hemos estado haciendo en la coordinación de transporte integrado y logística con respecto al gran tema que he señalado, pues analizamos, eh, establecimos una serie de características técnicas, económicas y ambientales para comparar el ferrocarril con el autotransporte. Establecimos 23 parámetros para compararlos y encontramos que, sobre todo en los ámbitos de los aspectos técnicos y ambientales, las ventajas del ferrocarril son muchas, ¿no? Ahí en los recuadros en rojo que ustedes están viendo en pantalla pueden leer algunas de esas ventajas. Yo como ejemplo nada más citaré lo que ustedes pueden ver también en la gráfica, que tiene que ver con el consumo, del consumo total de energía del sector transporte. El 90% de ese consumo a lo largo de los años corresponde al autotransporte, mientras el ferrocarril emplea solo el 1,3%. Es decir, la diferencia pues es realmente significativa, como pueden ustedes observar. Sin embargo, esta y otras muchas ventajas mostradas por el ferrocarril pues no han sido suficientes para aumentar la participación del ferrocarril en el movimiento de carga del país. Ese desequilibrio modal para el movimiento de carga, pues como sabemos, ha generado una serie de externalidades no favorables, algunas de ellas las más evidentes y que todos aquí conocemos, pues están enlistadas en la pantalla. Y considerando, tomaré en cuenta solo una de ellas, la que tiene que ver con el crecimiento de la accidentalidad y de acuerdo a datos de los anuarios estadísticos de accidentes en carreteras del propio instituto. Encontramos que para 2022 casi 23,000 vehículos registraban siniestros en la red carretera federal. En cambio, para ese mismo año, el ferrocarril registró algo así como 1,292 accidentes, también una diferencia considerable, ¿verdad? Y además de esos 1,292 accidentes, el 58%, como ustedes pueden ver en la gráfica, corresponde a lo que en el ferrocarril llama, están sus siglas, SCAP, son los siniestros causados o con causas ajenas al ferrocarril. Estamos hablando concretamente de arrollamiento de vehículos y de arrollamiento de personas. Entonces, si bien las externalidades generadas por el autotransporte son muchas y de hecho rebasan los costos económicos de los productores y los costos que esto tiene para el sector de la logística y el transporte, pues también tiene consecuencias ambientales y sociales importantes para nuestro país. En este sentido y en este marco, pues un objetivo que podemos llamar estratégico para la competitividad económica de México, pues es el de encontrar alternativas de transporte y sobre todo alternativas que complementen los diferentes modos de transporte. Y uno de estos, pues sin duda, es el transporte intermodal. De ahí que el impulso a esta modalidad de transporte pues sea realmente importante. Sabemos que el intermodal tiene una serie de ventajas claras, como son, por ejemplo, pues una menor variación tarifaria, ahorros de costos logísticos, tiempos de tránsito más estables, menor manipulación en las mercancías y también una mayor capacidad de rastreo de la carga. Bueno, pues, a pesar de todas estas ventajas, también de acuerdo con lo que ustedes están pudiendo ver en las gráficas que se presentan en pantalla, pues la tasa de crecimiento de los últimos 10 años no se compara a la de un periodo inicial y desde luego hay muchas razones para explicarlo, pero sin embargo esas tasas de crecimiento nos indican que algo se tiene que hacer para impulsar
esta modalidad de transporte. Sobre todo porque también en los análisis que hacemos en la coordinación hemos observado que la tasa de crecimiento de las toneladas y de las toneladas kilómetro no solo ha disminuido, sino que si consideramos cuál del volumen, qué porcentaje del volumen total de la carga transportada por el ferrocarril corresponde al intermodal, pues hemos visto que de 2010 a la fecha, este porcentaje es del 7%, ¿no? Es decir, es pequeño, aunque también hay que decir a favor del transporte intermodal que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, la AMTI, que está basada en datos de INEGI, lo que nos reporta recientemente es que del año 2022 a 23 tuvieron, para el caso del intermodal doméstico, un crecimiento realmente notable de 36%, ¿no? Lo cual despierta, bueno, motiva a trabajar en el impulso a esta modalidad de transporte. Sobre todo si pensamos que tenemos una serie de externalidades desfavorables y estamos frente a un fenómeno complejo que es presente y futuro inmediato al mismo tiempo y que demanda una intervención pues realmente pronta de la recomposición del modelo de transporte del país. De hecho, ayer salió una nota en el periódico La Jornada, que voy a leer un parrafito pequeño, en donde la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la ANPIP, informó que sus agremiados planean invertir entre de 2024 a 2030 algo así como 8.600 millones de dólares para albergar a las empresas que el famoso nearshoring traerá a México, ¿no? Y consideran que esto creará entre 313.000 y 418.000 empleos. Sin duda esto es muy interesante, pero pues si no se atiende la perspectiva de sustentabilidad ecológica y de responsabilidad social, pues esto puede convertirse en un problema más que en beneficios, ¿verdad? Principalmente, aunque esto ya es otro tema, en un entorno de donde el derecho al agua, como bien conocemos, pues se está convirtiendo en un desafío. Bueno, este es el marco que nos lleva al estudio que he señalado y que concretamente nos conduce a la exposición de hoy, que es eh, que tiene que ver con el objetivo de todo este trabajo de ver qué es lo que está sucediendo en otras regiones del país y en otros países, concretamente como los que estamos viendo en pantalla. Y en esa revisión de qué ocurre en el mundo a propósito de este tema, pues encontramos que en el caso de la Unión Europea, un informe que le llaman informe especial presentado el año pasado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que se trata es una auditoría que se realizó a 7 países de la Unión Europea, que fueron Alemania, España, Italia, Francia, Polonia, Croacia y Países Bajos, en donde quisieron saber qué es lo que estaba pasando qué había ocurrido de 2014 a 2020, porque la Unión Europea pues mostró una fuerte apoyo económico. Bueno, pues uno de los resultados o uno de las conclusiones fue que lo alcanzado no fue lo suficientemente efectivo, ¿no? Y una de las limitantes, pues precisamente, o no precisamente, una de las limitantes tiene que ver con eh, la dificultad de ponerse de acuerdo entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Y traducido a números, pues encontraron que en promedio en la Unión Europea el transporte intermodal, porque creo que no lo dije, pero el análisis o la auditoría es al transporte intermodal, pues resulta que en promedio es 56% más caro que el transporte por carretera. Otro de los problemas que se detectan ahí en esa auditoría y que tomo yo
por ser de interés para el caso de México, concretamente hablando o en específico hablando del autotransporte, pues señala el documento de la Unión que hay disposiciones a favor del autotransporte que afectan o contrarrestan el objetivo de impulsar al transporte intermodal. Una de esas disposiciones es el peaje que se cobra al autotransporte, que finalmente cada estado miembro de la Unión Europea establece sus condiciones y eso, pues, al compararlo con lo que sucede en el caso del transporte ferroviario, pues genera un resultado desigual. Otra de esas disposiciones a favor del autotransporte tiene que ver con los pesos y las dimensiones, ¿no? Pasa algo similar en el caso de que cada país miembro pues toma sus propias decisiones y finalmente esas decisiones terminan desfavoreciendo o neutralizando los beneficios que se buscaban para fomentar la intermodalidad. Eh, en el caso de los problemas detectados por esa misma auditoría, pero ahora en el contexto del ferrocarril, que también pueden ser de interés para nuestro país, bueno, pues lo primero que destacan en ese documento es que el transporte ferroviario o el ferrocarril es el que les genera mayores preocupaciones. Y estas preocupaciones están relacionadas básicamente con la gestión de la capacidad de este modo de transporte y la interoperabilidad, pensando que son 27 países los que integran la Unión Europea. Y, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito en donde puse algunos de los ejemplos de estos problemas y si vemos en la primera línea del cuadro, pues los administradores de infraestructura conceden a los servicios ferroviarios de carga una prioridad menor que los que tienen los servicios de pasajeros y esto concretamente tiene que ver con que las franjas o las ventanas horarias destinadas al transporte ferroviario de carga son mucho menores que las que tiene en el caso de Europa el transporte ferroviario de pasajeros. Por otro lado, también otro de los problemas que tienen, que es que si el tren requiere una vía para un trayecto transfronterizo, pues no siempre va a haber disponibilidad de vías y entonces eso hace que en algunas ocasiones se detengan o estén en espera varios días, lo cual por supuesto pues afecta esta modalidad de transporte de carga. Eh, También la mayor parte de las acciones de mantenimiento en la red ferroviaria se programan en la noche, con lo que se afecta nuevamente el servicio de carga porque generalmente las franjas horarias para esta modalidad, la de carga, se concentran en horarios nocturnos, ¿no? Y por otro lado también, pues hay una serie de disposiciones operativas que exigen a los trenes que se detengan, ¿no? En las fronteras, situación que no ocurre al transporte por carretera. Este no está obligado a detenerse, salvo en casos excepcionales. Bueno, pues todo esto obviamente afecta el rendimiento del ferrocarril de carga, ¿no? Afecta la velocidad, afecta la puntualidad y obviamente la confianza, y esto hace que los agentes económicos pues decidan tomar otras alternativas de transporte para sus mercancías. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo pues es justamente la evolución de las toneladas kilómetro, comparando las toneladas kilómetro por carretera y las toneladas kilómetro del ferrocarril en la Unión Europea. Lo que vemos es que la diferencia pues es amplia, ¿no? En las toneladas kilómetro manejadas por cada uno de estos dos modos de transporte. Se parecen un poco a México. Y lo que vemos también en la gráfica es que de 1995 en adelante,
el transporte por carretera pues es mucho más dinámico que el transporte por ferrocarril y además pues de más o menos 2019 o desde 2018 pues todavía su crecimiento o su incremento ha sido mayor. Entonces, aquí lo que estamos observando es que, al igual que lo que ocurre en México, pues no se aprecia que haya transferencia de carga de la carretera al ferrocarril. Aquí también estamos viendo la relación toneladas-kilómetro entre autotransporte y ferrocarril, pero esto en el contexto de las principales economías del mundo. Y si ustedes se fijan en la gráfica, con excepción de Rusia, ¿no? Rusia es el único país en donde de estos que se comparan, en donde, pues francamente, la mayor parte del volumen de carga, de las toneladas kilómetro, perdón, se mueve por ferrocarril, pero en los otros casos, pues vemos que no es así, que el autotransporte es el principal modo de transporte. De hecho, hay un dato que de los 27 países que componen la Unión Europea, solo en 11 de ellos el porcentaje de carga que es transportado por carretera es menor a 70%. En todos los otros casos, el ferrocarril pues ocupa el segundo lugar en cuanto a la proporción de la carga movilizada, con excepción de 4 países que son Rumanía y Bulgaria, y por un lado y por el otro lado Países Bajos y Bélgica, porque estos 4 países pues cuentan con la ventaja de tener ríos navegables y entonces hace que la navegación interior iguale o supere en alguno de estos 4 casos el volumen de carga registrado por el ferrocarril. Un caso interesante, como veíamos ya en la gráfica anterior, me voy a regresar nada más para que vean que en el caso de Estados Unidos es el único país, fuera de Rusia, por supuesto, el único país en donde pues el desbalance no es tan grande como en los otros casos y entonces aquí lo que vemos pues es también la relación toneladas-kilómetro del transporte carretero y ferroviario en Estados Unidos a través de los años y vemos cómo se fueron acercando. En 2010 se acercaron mucho, pero luego a partir de 2016 más o menos, las toneladas kilómetro por ferrocarril pues han ido y venido. En cambio, las toneladas kilómetro por carretera pues son más estables o han sido a lo largo de estos años un poco más estables. Y entre los hechos que por ahí se apuntan a favor, principalmente del intermodal, pero también del transporte ferroviario en general, para el caso de Estados Unidos, pues se encuentra una combinación de circunstancias, entre ellas el alto costo del diésel, que cambió la reglamentación y entonces el número de horas de conducción disminuyó para el mercado del autotransporte, también la escasez de conductores. Y por el lado del ferrocarril, pues que ha cambiado un poco su enfoque de disponibilidad de servicio al de diseño de servicios específicos para los usuarios. Entonces, bueno, eso ha beneficiado la situación del balance entre el ferrocarril y el autotransporte en el caso de Estados Unidos. Revisamos también el caso de América del Sur, encontramos datos de la CEPAL para los años de 2010 a 2017, aunque en este caso son datos que tienen que ver nada más con el comercio exterior. Y aquí lo que encontramos interesante, bueno, pues es que se observa que, vuelvo a insistir, es comercio exterior, los porcentajes de carga movilizada por carretera suelen ser menores al 50%, porque la mayor parte del transporte se realiza
por vía marítima. Sin embargo, también encontramos que a lo largo de este periodo de tiempo, 2010 a 2017, aquí estamos viendo las importaciones, pero del lado de las exportaciones ocurre que en países como Argentina, Uruguay y Perú se observa un aumento del porcentaje de carga trasladado por carretera, es decir, se observa hay un desplazamiento del transporte marítimo al carretero. Aquí vemos entonces que el ferrocarril, si ustedes se fijan, pues su participación en comercio exterior, vuelvo a repetir, pues es francamente marginal, lo que nos hace ver, por un lado, y que de hecho lo cita el propio documento de la CEPAL, es que aquí lo que en América del Sur buscan, pues es consolidar un enfoque de intermodalidad regional para el comercio exterior. Y lo que nosotros diríamos también, pues es que en el caso de América del Sur, como ocurre también en México, pues la búsqueda de sistemas de transporte integrados y sostenibles es un pendiente que tenemos los países del Cono Sur y México. Entre las conclusiones que podemos destacar, por un lado, bueno, pues por el lado de la Unión Europea, está claro que ellos sí buscan elevar la participación del ferrocarril de carga. En el caso de América del Sur, como acabo de mencionar, pues parece que el acento está en impulsar un transporte sostenible basado en la articulación de diferentes modos de transporte, en donde el ferrocarril pues no es exactamente o no lo plantean como el actor central. Si volvemos a los datos del informe especial de 2023 de la Unión Europea, ¿no? Del Tribunal de Cuentas Europeo, pues vemos que ellos planteaban un aumento del 50% de carga ferroviaria de 2015 a 2030 y en la gráfica vemos lo que cada país estableció para sí y pues entonces no se han alcanzado los objetivos que la Unión se planteaba. Una publicación vinculada al puerto de Barcelona que refiere cuestiones relacionadas con justamente el cambio modal de carga hacia el ferrocarril, señala que pues, la Unión Europea ha invertido una gran cantidad de fondos para estimular ese cambio modal, apoyando por un lado proyectos de diferente tipo, pero también construyendo infraestructura ferroviaria, incluso comprando equipo rodante. Sin embargo, los resultados no son los esperados y esa publicación señala que incluso la participación del ferrocarril ha disminuido ligeramente de 2010 a 2021, como podemos ver en la imagen, ¿no? Pasando de 18 a 17%, lo que significa que ha habido más bien, se ha favorecido al sector carretero, ¿no? Esta fuente concluye que pues es esencial contar con un financiamiento adicional a pesar de los resultados obtenidos para probablemente en algunos casos construir una infraestructura específica para el transporte de carga, por un lado, y por otro lado también la inversión de la que habla esta publicación tiene que ver con la importancia de resolver para mejorar la interoperabilidad entre los países de la Unión Europea, consideran ellos, hoy tienen identificado, que es necesario atender una serie de deficiencias de infraestructura en los tramos transfronterizos. Y por último, diría que entre las experiencias exitosas que encontramos en la revisión de lo que al respecto ocurre en el mundo, pues tenemos el caso de Estados Unidos,
en donde la participación de los intermediarios, estos que por sus siglas en inglés comúnmente se les dice IMCs, que son intermediarios que dentro de las cadenas de suministro, pues se abocan a coordinar las acciones del ferrocarril, del autotransporte y también pues, están muy atentos, desde luego, de las necesidades de los cargadores. Ahí dice minoristas, pero no solo de los minoristas, de los cargadores en general, sobre todo de los medianos, no de los grandes, grandes, pero sí de los medianos. También en un documento del Banco Mundial, elaborado por el autor que aquí se cita, Aritua, denomina a estos IMCs como la columna vertebral de una operación exitosa en la economía ferroviaria. Dice que son los responsables de crear las oportunidades para que justamente el ferrocarril ingrese a segmentos de mercado de alto valor que antes no eran considerados parte de este mercado. Y ahora sí. Bueno, en este caso quisiera agregar ya para terminar que ya se registra la participación en México de unos 2 o 3 de estos IMCs y justamente esto consideramos que favoreció notablemente el crecimiento del intermodal doméstico del que hablaba yo hace rato, que creció entre 34 y 36% de 2022 a 2023, aunque desde luego se requiere para que la transferencia de carga del autotransporte al ferrocarril en nuestro país sea eh, la que se requiere, necesitamos todavía de mucho más información, que es en lo que estamos trabajando en la coordinación en este momento. Por mi parte es todo, agradezco su atención. Instituto Mexicano del Transporte.